¿Piensas que ya no encajas en tu día a día? ¿Que quieres cambiar de hábitos y que te gustaría vivir una vida diferente a la que estás viviendo? Si alguna de estas preguntas ha resonado contigo, quédate, porque este podcast te va a encantar. Oli, buenos días. Hola Yaima, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más, un martes más, a un episodio de Vuelve a tu esencia con Agua Kangen. Y nada, allá vamos, a que disfrutéis de este magnífico episodio y a aprender, como cada martes. Hola Ana, buenos días. Hola a todos por aquí. Bienvenidos a un martes más. Hoy queremos hablarte del simple hecho de beber. A veces se nos olvida que beber es algo que tenemos que hacer con conciencia, porque como muchas veces hemos dicho, no es solo beber por beber, sino que tenemos que saber lo que hace el agua en nuestro cuerpo. Pues sí, al final es lo de siempre, ¿verdad? Vivimos como con el piloto automático, vivimos con prisas. Y al final, este gesto de lo que es beber, que es muy importante estar hidratados, al final lo vivimos igual, con prisas. Por ejemplo, vas al trabajo y bebes con prisa o simplemente no bebes porque vas con prisa para pasar de una actividad a otra. Vamos caminando y lo mismo, es un traguito y ya está. Es como que lo hacemos inconsciente y deberíamos de empezar a crear, o nos gustaría empezar a crear como algo más de conciencia en nuestra mente y menos en el cuerpo, centrarnos más en, pues eso, en lo que pasa por nuestra mente en vez de tanto en nuestro cuerpo. Sí, es verdad, Ana, tienes razón. Muchas veces, yo una de las primeras, muchas veces te das cuenta que vas deprisa y tal, y estás en un trabajo o estás en yo qué sé, te vas a andar o lo que sea, y siempre como que te olvidas de hidratarte, que te olvidas de beber. Y tenemos que tener en cuenta que algo muy importante para nuestro cuerpo es eso, la hidratación profunda. Entonces, debemos la palabra que quiero la palabra que quiero decir es que debemos interiorizar en nuestro cuerpo que beber tiene que ser como un ritual. O sea, tú, por ejemplo, te tienes que tomar una pastilla y te apuntas en la pastilla dentro de 8 horas, las 6, las 21 y tal, no sé qué. Entonces debería ser lo mismo, beber. Los expertos dicen que entre 1,5 litros, 2 litros de agua diarios es lo correcto, y muchas veces nos damos cuenta que eso no lo hacemos, o nosotras en nuestro caso, ¿no? Que estamos en este proyecto tan bonito del agua, pero muchas veces sí que nos damos cuenta que antes o con personas con las que hablamos es como que se nos olvida, no es algo importante. Y, y beber es importante. O sea, cada vez que tú bebes un agua buena y quieres sostener tu vida, digámoslo así, pues necesitas crearte el hábito de beber. Muchas veces no bebemos porque, bueno, no tengo sed o no me apetece, pero tu cuerpo sí lo pide, y muchas veces ignoramos esa petición. Y es importante, nosotras estamos aquí porque creemos que es importante hacerle ver a las personas que eso que no nos importa o eso que creemos que no es necesario, sí que lo es. Así es, Yaima, así a veces es lo que tú dices, valoramos muchas cosas pues que no deberíamos, y lo más esencial muchas veces es lo que menos valoramos, y debería ser lo que más valoramos, porque a veces es lo más importante tanto para nuestro cuerpo como para nuestra mente. Entonces, hay muchas veces, la pregunta, ¿vale? No es solo qué bebes, que sí, que también es importante lo que bebes y de qué te hidratas, pero la pregunta es cómo lo haces. ¿Lo haces conscientemente? ¿Lo haces desde la presencia? ¿Lo haces desde la gratitud? ¿Con qué intención lo haces?
¿cómo, cómo haces ese proceso de hidratarte, de beber, de conectar mientras estás bebiendo o hidratándote tu cuerpo? Sí, a mí me gusta mucho siempre que hablo del tema cómo nos hidratamos o cómo bebemos o cómo tratamos al agua que nos bebemos. Me gusta mucho siempre hablar de Masaru Emoto. Siempre alguna vez lo hemos hablado por aquí, por algún episodio. Tenemos reels sobre la memoria del agua. Y Masaru Emoto decía eso, y hay mucha información de la memoria del agua. El agua es vida, depende cómo la trates, tiene una respuesta u otra. Y yo desde que descubrí a este señor haciendo sus escritos de sus investigaciones con el agua, que depende de cómo trates a tu agua, reacciona de una manera u otra, eh, es curioso ver cómo el agua te responde y cómo el agua, si la bebes con conciencia, te ayuda y tu cuerpo la recibe de otra manera, en tu digestión, en tu energía, en el sistema nervioso. Todo eso reacciona a gestos amorosos, a cómo bebes tú tu agua, a cómo la tratas, a cómo la hablas y también vamos a cómo nos hablamos también a nosotros mismos, que también lo hemos comentado en algún episodio. Es ese gesto de saber, bueno, de saber no, de aprender, porque, o de reaprender, porque cuando tú eres niño, ¿no, Ana? Como que eres más cariñoso, eres más amorosa, después vas creciendo y van pasando cosas y te vuelves o más arisco o no, o sigues con ese aprendizaje del amor, pero sí que hay muchas veces que las personas mmm, como que involucionamos y en vez de estar en ese estado de gratitud o en ese estado de amor, pues estamos en ese estado de furia o de rabia y nos afecta a tu interior, afecta por ejemplo, la gratitud de tener con tus alimentos en tu mesa, todo eso parece que no, pero afecta en gran medida a todo lo que recibe tu cuerpo y a todo lo que tú das después al mundo, ¿no? Pues sí, por eso yo también digo muchas veces que es muy importante a veces desaprender para aprender. Entonces hay muchas veces pues que no sabes muy bien el por qué estás así o por qué estás más de bajón y al final es eso, todo es energía, somos energía, el agua es energía y entonces cuando tú vas llevando todos esos procesos y vas viendo todos esos cambios de cuando te hablas peor a cuando te hablas mejor, pues es cuando vas notando y vas viendo todos esos cambios en ti mismo y entonces al final con el proceso de beber y de hidratarte pasa igual. ¿Vale? Así que vamos a proponeros un ejercicio, si queréis, ¿vale? Lo podéis probar, nosotras lo hemos probado y lo hemos hecho. De normal nosotros bebemos y es bebo, cojo mi botella, bebo tal cual, la dejo, esto, lo otro, me olvido de ella, ¿vale? Pues entonces vamos a intentar hacer este ejercicio y antes de beber nos vamos a parar un segundo, ¿vale? Vamos a mirarla, vamos a agradecer el agua, que es uno de los bienes más preciados del mundo, y vamos a pensar en una palabra, ¿vale? Piensa en una palabra que para ti sea o que te crea abundancia o fuerza, ¿vale? O que te produzca calma, que te produzca claridad, que te produzca amor, ¿vale? Vamos a pensar en alguna palabra que nos llene a nosotros mucho sobre uno de esos temas. Si en ese momento necesitas claridad, calma, fuerza, amor, voluntad, agradecimiento, pues piensas una palabra de esa familia y dejas que esa palabra, mientras tú te estás hidratando, corra por todo tu cuerpo con el agua. Y nos dices qué has sentido. Sí, la verdad es que queremos proponeros ese ejercicio de meditación
Muchas veces estamos en nuestra vida estresados, pensamos que necesitamos, es que me voy a coger una sesión pues de meditación, una sesión de yoga, una sesión de pilates, que está bien, pero claro, de una semana a otra a lo mejor tienes que estar esperando tu sesión de lo que hayas escogido tú en tu vida para sentir esa calma, esa fuerza, esa energía. Y no somos conscientes que nuestra mente vive al ritmo nuestro. O sea, si tú vas acelerado, tu mente va a ir acelerado. Si tú vas calmado, tu mente se va a calmar. Entonces, con este ejercicio lo que queremos haceros ver es que tú tienes la capacidad de hacer esa meditación, que no está mal reforzarlo con tu sesión de semanal de lo que te guste, ir a andar a la playa, por ejemplo, yo me encanta pasear por la playa, otras personas pues le gusta leer, otras personas le gusta ir a darse un masaje y está muy bien reforzarlo cada semana con algo que te genere esa calma y esa paz. Pero, ¿qué pasa si lo implementamos diariamente en nuestra vida, no? O sea, al principio nos costará porque como ya nos levantamos como hoy tengo que hacer, voy, vengo, tal, no sé qué, no sé cuánto, pero si tomas ese momento de por las mañanas de hacer esa meditación en tu casa, nada más levantarte, a la hora de comer, a la hora de acostarte y tal, ya vas generando un hábito que cuando llegas a tu sesión de lo que escojas semanal, vas a ir con más calma. Entonces esa sesión a lo mejor ya no la necesitas para calmarte. Lo haces simplemente porque te gusta, porque es tu espacio, porque es tu momento, pero ya no buscas esas sesiones para que tu cuerpo esté en paz contigo misma. Lo buscas porque te genera una serie digamos, te da una oxitocina que tu cuerpo agradece, pero ya vas, pues eso, relajado, ya vas con ese ejercicio desde tu casa y es todos los días como un entrenamiento, digamos. Entonces, lo que ha dicho Ana, os invitamos a agradecer vuestro líquido dorado y ir viendo qué pasa día tras día, semana tras semana, dentro de un mes, dentro de un año, pero os invitamos a hacerlo de verdad, que parece que no le damos importancia a esas pequeñas cosas que sí que la tienen. Claro, a ver, al final es lo que dice Yaima de ir reforzando, al final, cuando tú creas un hábito de algo bueno y lo haces diariamente en tu vida, es como que refuerzas todas esas cosas que vas haciendo. Por ejemplo, cuando haces deporte, ¿vale? O personas que se dedican al deporte y tienen pues 2 veces a la semana entrenamiento, ponle, ¿vale? Pues esas personas van a entrenar, sí, van a entrenar esos 2 días, tal cual, pero es como cuando incrustan algo, vamos a hablar, la alimentación, que empiezan a cuidarse porque ven que solo el deporte no, que tiene que ir con una alimentación buena, ¿vale? Pues empiezan también a alimentarse y a agradecer esa alimentación que van teniendo. Es lo que dice Yaima, están reforzando ese entrenamiento que tienen cada 2 días, o sea, 2 días a la semana, por ejemplo, y lo que hacen es disfrutar de ese entrenamiento. Más todavía, van calmados, van tranquilos, porque saben que le están dando un apoyo de algo, de otra cosa, que les está reforzando ese buen hábito y que les hace estar mejor consigo mismos. Entonces, al final, esto es igual. Yo, por ejemplo, cuando empecé con agua Kangen, a beber agua Kangen, me empezó a pasar algo parecido. Pues empecé a notar sí que, pues lo que hemos hablado siempre, que hemos notado unos cambios, pues que sí del estreñimiento, que ya no lo tienes, vas mejor al baño, tu hidratación, tu energía, ¿vale? Vas notando todos estos cambios, pero sí que es verdad que en hábitos que yo a lo mejor antes no los disfrutaba tanto, ¿vale? Es como que ahora los disfruto más. ¿Por qué? Porque me he creado esos hábitos buenos para mí que hacen que cosas que yo hacía porque sabían que eran buenas para mí, ahora las disfruto.
aparte de disfrutar esos hábitos y esas cosas que tu cuerpo agradece, porque tú sabes que son buenas, pero tu cuerpo como es inteligente, pues lo agradece mucho más. ¿No te pasa que, bueno, tus hijos son muy pequeños? Entonces, ellos ya están aprendiendo desde tan pequeñitos esos hábitos sin que tú llegues a transmitírselos verbalmente. Entonces, yo, por ejemplo, hablo de mi caso. Mi hija, eh, muchas veces me sorprende porque yo no le hablo verbalmente, no, pues tienes que beber así, o tienes que comer así, o tienes que sentarte en una postura adecuada para comer, cosas de esas, sino que tú vas implementando hábitos, o vas leyendo, o vas investigando, o vas siendo consciente de muchas cosas que antes hacías no tan bien. Entonces, cuando tú empiezas a incorporar esos hábitos, tus hijos lo van incorporando contigo. Y es bonito ver como muchas veces estás pensando en tus cosas, pues lo que te digo, mañana tengo que, mañana la niña tiene una excursión con el cole y tengo que ponerle no sé qué, no sé cuánto, entonces vas haciendo las cosas mecánicas, pero estás observando que tu hija está aprendiendo esas cosas y no te pregunta, o sea, no sé si sabéis lo que quiero transmitir, ese sentimiento de... Es que es que me emociona porque yo muchas veces veo a mi hija y digo, qué bonito, ¿no? Yo lo que quiero implementar en mi hogar naturalmente, pues solo de observarme a mí y a su padre, ella lo implementa sin preguntar, ella lo ve como una cosa natural, no tienes que estarle diciendo, pues mira, esto es así, esto es así. Muchas veces a lo mejor sí que te pregunta, eh, por ejemplo, nuestro dispositivo que da tantas cosas, ella te pregunta, y mamá, ¿esta agua por qué para lavar o por qué para tal? Entonces sí que le explicas, pero ella ya sabe que este tipo de agua es para lavar o este tipo de agua es para lo que sea. Y si le pica un mosquito me dice, ah, pues, ¿cuál es la que debería utilizar? Entonces ella asocia a que nuestro hogar no tiene elementos químicos ni tóxicos porque sabe que tenemos algo que sustituye todo eso. Entonces, no lo cuestiona, simplemente lo aprende y solo te pregunta, mamá, ¿esto para qué? Pero es como que lo integra ya en su vida y es un aprendizaje tanto tuyo como de ella. Porque tú dices, ¿cómo una niña tan pequeña puede llegar a entender algo tan complicado? Porque tú y yo, Ana, estamos estudiando muchísimo para poder hacerle llegar a las personas las características de nuestro dispositivo y ella lo va aprendiendo según te va observando. Entonces ya no es algo que te despierta por dentro, sale al exterior, la gente lo ve, en tu casa lo ven, y es bonito. Entonces tú, por eso te decía, tus hijos son pequeños, pero claro, como tienen una mente tan tan joven para aprender solo de verte a ti, ellos ya no, cuando puedan empezar a ser independientes, que sean más mayores, que no sean bebés, va a ser como un aprendizaje que ellos han ido teniendo ya en su vida sin necesidad de que tú les refuerces ese aprendizaje, ¿no? Claro, o sea, es lo que digo, sí que es verdad que son muy pequeños, pero al final ellos aprenden lo que ven. Son como loritos, ellos dicen lo que oyen y aprenden lo que ven al final y hacen lo que de normal haces en casa o, bueno, en este caso también en el cole o en la guardia, pero es eso, cuando tú tienes unos hábitos, entonces ellos empiezan a tener y a seguir esos hábitos. Entonces, a mí a lo mejor pues no me tocará hacer ese cambio pues, de la conciencia del hidratarse, del beber, yo
pienso que a ellos notarán mucho más el cambio, por ejemplo, yo noté mucho el cambio del sabor, yo noto mucho el cambio del sabor del agua, porque al final no sabe, ni huele ni nada, pero bueno, al final lo que más notas es el sabor. Es más, hay muchas personas que las aguas embotelladas las compran por el sabor, porque le gusta más o menos otro tipo de agua embotellada y que otra. Y eso yo creo que ellos el día de mañana lo notarán mucho también el tema del sabor del agua. Y al final yo creo que cuando haces algo con una buena intención, cuando haces algo desde el amor, desde el cuidar, des- desde el transmitir lo que es mejor para ti, a lo mejor que eres su madre y eres quien los cría, creo que al final esto lo que hace es transmitir algo, un mensaje bonito, tanto a la mente como al cuerpo de cada persona, de ese cuidado, ¿vale? De ese cuidado de decir, pues eso, de tener ese momento de que estás bebiendo o disfrutando y decir, estoy aquí para ti y nada más, ya está, y disfrútame y ya está. Sí, yo voy a contar una anécdota que la recordaba el otro día. Como muchas personas sabéis, sobre todo pues los que nos acompañan todos los martes, a Ana y a mí en el podcast, o las personas que nos siguen en las redes sociales, sabéis que yo he cumplido uno de mis sueños, que era vivir en la playa. Hace poco nos mudamos nosotros a la playa, pero yo he vivido en Madrid 22 años. Y Madrid, pues ya sabemos cómo es Madrid, que es de una vida acelerada, que es todo corre, que vas de una punta a la otra a trabajar, que bueno, todo muy deprisa. Entonces hace poco yo lo estaba pensando de estos momentos que tengo yo mirando a mi mar y sentarme en la arena a reflexionar y a estar en paz conmigo misma. Cuando yo dejé de trabajar en Madrid, pues lo típico, que vas de una punta a la otra por lo que sea. Te coges el metro, te coges tal, no sé qué. Entonces yo hubo varias veces que me pasaba en el metro que iba, pues todo el mundo, tú, quien conoce Madrid y quien no lo conoce, ya os lo cuento yo. Si tú te montas en el metro de Madrid, todo el mundo va corriendo. Todo el mundo tiene sus escaleras mecánicas y la mitad de las personas que tú ves en las escaleras mecánicas de Madrid, la mitad baja corriendo porque vas a trabajar, porque vas con prisa, porque tal. Pero claro, las personas como yo, que en aquel momento no estaba trabajando, pues te das cuenta que esa aceleración te contagia. Entonces vas también corriendo. Y yo me he visto en varias ocasiones de ir corriendo en el metro y tenerme que parar y decir, si yo no tengo prisa, yo voy no sé, a una cita médica. Pero como en Madrid todas las distancias son tan largas, yo salgo con tiempo, precisamente para no ir con ese apresuramiento. Entonces, ha habido muchas ocasiones, porque han sido varias, de que yo he sido consciente de ese atropello, digamos, y decía, no, a ver, cálmate, párate, tú no vas con prisa, tú has salido con tiempo porque sabes que tienes que estar, no sé, me lo invento, a la 1 en el ginecólogo y tú estás saliendo de tu casa a las 12. Entonces, tú vas con ese tiempo, entonces lo que invitamos es a eso, a ir despacio. Si tú vas a tu trabajo, pues tómate el tiempo de calcular eh, cuánto tardas en tu trabajo y no salir con esa prisa, porque al final el cuerpo se adapta a esa prisa y parece que tu conciencia se va acelerando y se va acelerando, entonces no disfrutas vamos a decir, por ejemplo, del paisaje. Vas tan acelerado que no miras lo que hay a tu alrededor. Vas tan acelerado que lo que hemos empezado este episodio, no bebes con conciencia. O sea, tú estás hidratando tu cuerpo o estás alimentando muchas veces. Por ejemplo, ¿cómo comemos? ¿Cómo comemos? Comemos deprisa.
no disfrutamos el alimento con el que alimentamos a nuestro cuerpo y con el que nuestro cuerpo subsiste para estar bien. No tenemos esa calma de disfrutar todo lo que hacemos. Entonces, el otro día, ya os digo, estaba pensando eso y decía, es que yo me he tenido que parar muchas veces. Ahora no me pasa. Ahora vivo muy en paz aquí, con mis olas, con mis sonidos, con mi tal, y estoy en mucha paz. Pero sí que me ha pasado en Madrid de tener que parar y decir, ¿a dónde voy tan deprisa? Porque la gente te lo contagia. Y tú sigues ese ritmo. Y a veces no tienes necesidad de hacerlo. Y muchas veces vamos con prisa por eso, porque no medimos el tiempo. Buah, siento trabajar a la 1, pues tengo tiempo. Y me pongo a hacer tal, y me pongo a hacer cual, y cuando vengo, ¡oh, que me tengo que ir tal, que no llego! Entonces démonos el permiso de disfrutar cada momento y calcular nuestros tiempos para no acelerar tu cuerpo. Y eso pasa, pues eso, con la hidratación, con la comida, con el tiempo de meditación, con el tiempo de pasar con tu familia. A veces estamos comiendo en familia y hay familias a nuestro alrededor que están todos mirando el móvil y no se dirigen la palabra en las 2 horas que están comiendo en un restaurante. Para eso quédate en tu casa. Pero si ya coges el hábito de ir a comer a un restaurante, disfruta de la comida, disfruta de tu familia, disfruta de tu entorno y no tienes que ir con prisa. Pues sí, así es. A veces no, o sea, has dicho, por ejemplo, que a veces no hay que seguir ese ritmo de vida porque no es bueno. Yo no creo que sea a veces, yo creo que siempre es bueno no seguir ese ritmo de vida porque pienso que al final todo eso va provocando un estrés, una oxidación, una aceleración del envejecimiento. Todo esto al final conlleva a lo que afecta es a nuestra salud. Y pienso que cuando, pues eso, cuando te paras, cuando eres consciente, cuando te fijas en un cartel que nunca habías visto y decías, uy, este cartel, ¿desde cuándo está aquí? Y otra persona te dice, lleva ahí 10 años el cartel y tú no te has fijado a lo mejor en ese cartel, es cuando te paras a pensar y dices, ostras, ¿qué tipo de vida he vivido? ¿Qué tipo de vida llevo? ¿Y qué tipo de vida quiero? Y entonces es cuando paras y empiezas a ser consciente de lo rápido que te está pasando la vida sin disfrutar de todo lo que tienes alrededor. Entonces pues es muy importante eso de el poder disfrutar cada vez y cada momento de todo lo que pasa a tu alrededor y de todo lo que estás viviendo, dejando atrás, dejando de lado todo, todo. O sea, disfruta tu momento, disfruta tu tiempo, disfruta tu vida y disfruta cada gesto que hagas para dentro de tu cuerpo, como es el hidratarte, por ejemplo. Sí, así que ha empezado Ana este episodio diciéndoos que os hacemos la invitación de agradecer. Lo primero, eso, el agua que bebes, porque es uno de los pilares que te mantiene con conciencia. Y bueno, creo que este episodio nos ha servido para parar, para escuchar y para ver que no todos son prisas, ni todos son em, mm, ahora mismo no me sale la palabra que quiero decir, obligaciones, ni todos son obligaciones, que también tienes que tener tu tiempo de meditación, tienes que tener tu tiempo de darte cuenta de las cosas importantes que para ti son importantes. Y una de ellas creemos que es eso, el calmarte y el analizar qué vida estás llevando, qué hidratación estás llevando, qué alimentación estás llevando. Creemos que es importante el agradecimiento,
sobre todo, y recordarte, antes de que Ana diga su frase favorita y dé las gracias por una semana más, estar en vuestra compañía, recordarte que cada gota que consumes puede ser el cambio a una vida mejor. Y pues eso, que muchas gracias, como siempre, por compartir este ratito con nosotras. Gracias por escucharnos, gracias por acompañarnos, gracias por hacernos crecer. Y nada, ponte una intención, respira, agradece y deja que cada gota te recuerde que estás vivo y que estás aquí. Porque recuerda que si lo haces desde el corazón, siempre saldrá bien.